Bueno, Ricardo, discúlpeme la confianza, pero después de conversar un rato, ¿no? Y de que pasen también por mi mente una cantidad de recuerdos de esa escuela primaria, ¿no? Uno entra en este tipo de confianza, ¿no? Cuénteme de los grados ya más superiores de la escuela primaria. ¿Se acuerda también de De alguna to- maestra? Sí, por supuesto. Diría que me enamoré de mi maestra de tercer grado, por ejemplo. Ajá. Fue el primer amor imposible. Y sí, tuve, la verdad que un plantel de maestros excelentes y la vida en la escuela primaria no solo era ir a clases, porque también allí jugábamos al fútbol, también allí pasábamos otros momentos muy lindos. O sea que la escuela no era solamente la obligación de ir en un horario a recibir información, sino que era un lugar digamos, de conversación, un lugar de hacer amigos, un lugar de pasar el rato y el tiempo en momentos en que nosotros no teníamos hoy esa maravillosa forma de comunicación inmediata que hoy tienen los chicos a través de un celular, o toda la información que puede venirnos a través de la internet. Claro. O sea, era otra forma de recibir información. Entonces, la verdad que era un, un encuentro personal e inmediato. Yo hoy por ahí la veo a mis hijas con el celular manejándose y conversando, y nuestra conversación era así como la que tenemos nosotros ahora, o Sí. sea, muy directa, digamos, muy cara a cara. ¿eh? Así que bueno, pero la verdad que la escuela fue un lugar donde uno se sentía feliz, ¿no es cierto? Entonces, por eso, por allí, cuando vemos los conflictos salariales, cuando vemos eh, algunas declaraciones que por allí no ayudan al consenso, yo creo que tenemos que pensar todos en nuestras maestras, en lo que vivimos en la formación de nuestra educación y tratar realmente de superar el conflicto hablando, abriendo un poco la billetera también, entendiendo el problema, porque así como vos me preguntaste cuál era el nombre de tu maestra de primer grado y yo no dudé en decírtelo al toque, como dicen los chicos, de la misma manera todos tenemos de nuestro plantel de maestros el mejor de los recuerdos. Entonces, quizá en homenaje a ellos también, me parece que nuestro gobierno tiene que hacer todos los esfuerzos para que la mejor oferta, la posible y un poquito más de la posible, la casi imposible, tenemos que llevarla adelante para superar este conflicto, porque nuestro país no va a salir adelante si no hacemos una apuesta firme a la educación. Entonces, nuestros docentes tienen que estar bien remunerados. Por allí, en la crítica que uno puede decir a algunos funcionarios, también la misma crítica vale para algunos dirigentes sindicales que a veces se van un poco de boca. Y en ese irse un poco de boca de un lado y del otro, se genera una brecha, por no decir una grieta, ¿no es cierto?, difícil de solucionar. Por eso creo que estamos a tiempo en este inicio de clases de retomar el diálogo, la concordia, abrir el corazón, como dije, abrir un poco la billetera también, pero superar este conflicto,
porque en la medida en que desde la política entendamos que es fundamental nuestro sistema educativo, es más importante que una obra pública, más importante que cualquier otra cosa. Entonces, esa apuesta a la educación la tenemos que hacer de manera real, efectiva, hablando, pero también brindando lo posible y lo casi imposible para resolver nuestro conflicto con los sectores docentes. Ricardo, salgamos de la escuela primaria, vamos al secundario. Ya un hombrecito casi, con una cantidad de profesores, ya no había uno solo. ¿Cómo fue el primer año de la escuela secundaria? Fue un cambio muy grande. Comencé en 1977, lo que es el secundario, en el Colegio Nacional de Sáenz Peña. Entrábamos a las 2 de la tarde hasta las 6:30, ese era nuestro horario. Y fue un cambio muy grande, claro. Primero porque varios de mis amigos de la primaria se fueron a un par de colegios privados que había en Sáenz Peña. Y en esto, la verdad que mis padres quisieron que yo tenga una educación pública. Y yo valoro eso, y me costó el primer año, debo reconocerlo, pero luego me amoldé a ese otro sistema y debo decir que hice amigos, algunos de ellos que tengo hasta en la actualidad, y realmente estuve muy cómodo y pasé momentos muy lindos en una etapa de la vida muy difícil, como es ese cambio de la niñez a la juventud, a la adolescencia. Entonces, bueno, en ese cambio mucho tuvo que ver mi colegio, el Colegio Nacional, los profesores que he tenido, y la verdad que pasé momentos muy lindos y estoy muy orgulloso de ser un exponente completo de la educación pública argentina, primaria, secundaria y universitaria. ¿Y qué podemos rescatar de esa educación secundaria? ¿Hay algún profesor, un hecho, alguna situación? Nada particular, digamos, todo mi respeto a cada uno de los profesores que he tenido, al rector de nuestro colegio, que ha sido un hombre muy respetado en todos los ámbitos saezpeñenses, y realmente decir que, bueno, era un colegio con muchas deficiencias edilicias, fundamentalmente los días de lluvia, los días de mucha humedad, y bueno, tratábamos de superar todo eso de la mejor manera posible, ¿no? Hoy, gracias a Dios, que hay un colegio nacional nuevo, ¿no es cierto?, en otro lado, se dejó de enseñar en donde era ese colegio nacional, pero la verdad que anécdotas muchas de también momentos difíciles que tenía la Argentina en aquellos momentos, ¿no? Yo no te podría decir que en el secundario se hacía política, por ejemplo, que hoy la democracia da esa posibilidad e incluso hay centros de estudiantes cuyas autoridades son electas por los propios alumnos, y me parece maravilloso. Nosotros no teníamos nada de eso. Yo terminé mi secundario en 1981, es decir, incluso antes de Malvinas, con lo cual realmente, digamos, toda la impronta militar nacional también tenía su huella
en los colegios secundarios donde directamente no se permitía la acción política y vamos a ser sinceros también, ni nosotros nos entusiasmaba eso, ¿no es cierto? Hablar de política o de todas esas cuestiones. Me parece que eso vino luego con el devenir de la democracia, pero en el secundario de aquel momento no había una acción política, por lo menos la que yo viví cuando ya uno está en cuarto o quinto año, que digamos ya tiene edad suficiente como para plantearse algunas cuestiones, ¿no? Bueno, hacemos un breve cortecito ¿Cómo no? y continuamos.